directora ejecutiva del INAVIF, licenciada Nancy Tolentino Tamara, representante de BUNE Perú, licenciada Rosa Monquillaza Atacana, directora de la Dirección Nacional de Adopciones del Perú, doctora Eda Aguilar Samanamut, representante de Cáritas del Perú, doctor Roberto Tarazona, representante de la Defensoría del Pueblo, doctora Mayra Ramos, señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. En realidad, es muy grato para mí encontrarme aquí en la sede del INAVIF, institución a la que me siento yo muy comprometida por la labor que desempeña, así como con todas las autoridades que se encargan de la protección de la niñez abandonada y en situación de riesgo. En la Comisión de la Mujer y Familia, nosotros estamos muy interesados porque tenemos que ayudar a los niños, niñas y adolescentes que no se encuentran con sus padres o familias. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué estos niños están así? Las causas tenemos en el abandono material y moral que tienen ellos por parte de su núcleo familiar. También la fuga del hogar, el extravío, la crisis económica que vive su hogar, entre otras causas. Es por ello que debemos tener en cuenta que el Estado, en su rol subsidiario, tiene que cumplir con la obligación del fortalecimiento y apoyo a las familias, o también disponer los mecanismos que hagan posible el derecho de todo niño y niña a vivir en una familia, en un hogar. Asimismo, también nos preocupa la cantidad de niños y niñas y adolescentes que permanecen en los centros de atención residencial sin la posibilidad de ser reinsertados a su familia de origen o a una familia sustituta o ser adoptados. De acuerdo a lo establecido en el artículo 243 del Código de los Niños y Adolescentes, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, el acogimiento familiar o colocación familiar debería aplicarse antes de la institucionalización del niño o niña en un centro de atención residencial. Sin embargo, en nuestro país ha sido la respuesta permanente y casi exclusiva en las situaciones de desprotección familiar. Actualmente se calcula que hay más de 9.500 niños y niñas adolescentes internados en los diferentes centros de atención residencial públicos y privados a nivel nacional. Situación que los priva de todo derecho que se encuentre en un núcleo familiar y a desarrollarse en el seno familiar y a interactuar también libremente con la comunidad. La colocación familiar o acogimiento familiar ha estado escasamente puesta en práctica a pesar de estar considerada antes que la institucionalización. Se ha utilizado en casos excepcionales porque se ha preferido institucionalizar a los niños que entregarlos a familias sustitutas e incluso hasta institucionalización que debiera haber sido de carácter temporal, solía convertirse en una medida de carácter definitivo para muchos niños que permanecían hasta la mayoría de edad sin ser adoptados o acogidos en otras familias, ya sean consanguíneas o de terceros. En las observaciones finales al tercer informe periódico presentado por nuestro país al Comité de los Derechos del Niño, este puso de manifiesto su preocupación por tres aspectos.
el hecho de que la colocación en los centros no siempre se utilizaba como medida de último recurso, el estado precario en que se encuentran algunos de los centros y la insuficiente capacidad para atender a todos los niños, niñas y adolescentes. El problema de un niño, niña, adolescente que ingresa a un centro de atención residencial es que no es fácil de ser reinsertado en su familia de origen o extensa. Cuando esta fuera ubicada, lo que puede durar meses y años, y en muchos casos no se logra ubicarlas. Por tales razones, uno de los principales propósitos de esta ley es evitar la institucionalización de los niños, niñas y adolescentes en los centros de atención residencial, ya sea para lograr su reinserción familiar, o si no, para ser acogidos por su familia extensa o terceros. Otro problema es que el ser declarado en estado de abandono puede ocurrir después de un tiempo bastante prolongado, indicándose recién el proceso de adopción tardíamente. Así que pueden transcurrir varios años para que esto ocurra, lo que acarrea como consecuencia que el niño, niña, adolescente se queden institucionalizados. Lo que pretenden estos programas de acogimiento familiar es promover la desinstitucionalización familiar de niños, niñas y adolescentes que se encuentran albergados. Ahora, ¿qué está sucediendo si se está cumpliendo con la meta del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia? El Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021 tiene como resultado esperado número 22 de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales que se integren a una familia. Esta meta se justifica porque actualmente para muchos niños y niñas y adolescentes es la situación de institucionalización en que se encuentran en diferentes centros de atención residencial públicos y privados, que debiendo funcionar como instituciones transitorias suelen devenir como permanentes. Por otra parte, existe la preocupación de que una de las causas del ingreso a los centros de atención residencial es que se acepta como motivo situaciones de pobreza o extrema pobreza. La meta del Plan Nacional es que un tercio de los niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental se reintegren a su seno familiar o se integren a un grupo familiar de manera definitiva. Por estas razones, nosotros estamos impulsando el proyecto de acogimiento familiar porque creemos nosotros que lo más importante es que todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepción, tengan la posibilidad de ejercer su derecho a vivir en familia. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce también en su preámbulo a la familia como un grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros y en particular de los niños, porque lo que debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. De igual modo, reconoce que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el sano y feliz núcleo familiar y en un ambiente de felicidad, de amor y de mucha comprensión y cariño sobre todo. La Constitución Política de nuestro país, en su artículo 4, establece que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente y a la madre
al anciano y en situación de abandono. El Código de los Niños y Adolescentes, en su artículo 8, reconoce el derecho a vivir en una familia. El niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer, desarrollarse en el seno de su familia, también el derecho a crecer en un ambiente familiar adecuado. El niño y el adolescente no podrán ser separados de su familia, sino por circunstancias especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de protegerlos. Este proyecto de ley tiene tres objetivos. Uno, regular el acogimiento familiar como medida de protección frente a los casos de desprotección familiar que vulneran los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, generalmente ocasionados por los propios padres, ya sea por su negligencia o abandono, o la imposibilidad de hacerse cargo o incapacidad de asumir responsabilidades parentales. 2. Establecer un procedimiento de investigación tutelar de carácter judicial que no solo va a determinar la declaración judicial de estado de abandono, sino que permitirá el otorgamiento del acogimiento familiar como medida de protección en tanto no asuma competencia el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en todo el territorio del país. Y 3. Uniformizar tanto el acogimiento familiar administrativo como el acogimiento familiar judicial, ya que se han previsto idénticos requisitos y exclusiones para garantizar que la persona o familia acogedora cuente con las mínimas exigencias para ser considerada apta y funcional para un niño, niña y adolescente que necesita hacer posible su derecho a vivir en familia. Ahora, ¿cuál es el objeto del acogimiento familiar? El acogimiento familiar tiene como objeto que los niños, niñas y adolescentes que no puedan vivir con sus padres lo hagan de manera excepcional y temporal con un núcleo familiar que les permita a ellos la restitución, el disfrute, el goce y el ejercicio de su derecho a vivir en familia y les provea los cuidados necesarios para su desarrollo, teniendo en cuenta también y promoviendo la reinserción familiar siempre que sea favorable a su interés superior. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el acogimiento familiar? El acogimiento familiar es una medida de protección temporal que se aplica a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de desprotección familiar o riesgo, con la finalidad de ser integrados a su familia extensa o a una familia no consanguínea previamente evaluada o seleccionada. Estamos en la aplicación. El acogimiento familiar es aplicable para los niños, niñas y adolescentes que se encuentren dentro de un proceso de investigación tutelar o declarados judicialmente en estado de abandono y cuando se encuentran institucionalizados en un lugar público o privado. El acogimiento familiar tendrá lugar únicamente en familias residentes en el Perú y de preferencia en familias de su misma identidad cultural. Entonces, ¿quiénes pueden solicitarlo? Lo pueden solicitar los padres biológicos, los parientes o terceros. Podrán solicitar directamente a la autoridad competente el acogimiento familiar en los casos en que los niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de desprotección familiar o riesgo, por la amenaza o violación de sus derechos, o cuando los progenitores no puedan cumplir con sus obligaciones parentales por circunstancias graves o excepcionales. Para evitar la institucionalización,
se propone que los parientes o terceros puedan solicitar directamente el acogimiento familiar al juez o al MIM por la amenaza o violación de los derechos del niño. Cuando nos referimos a las circunstancias excepcionales, pueden estar las razones de enfermedad física o mental grave, es decir, circunstancias ajenas a su voluntad que priva a los padres de su capacidad para el ejercicio de las responsabilidades parentales. Por ello se les faculta a los propios padres biológicos para solicitar el acogimiento familiar en familia extensa y en caso de incapacidad civil de los padres. Lo podrá hacer cualquiera de los miembros de esta familia, del más cercano al más idóneo. La falta de recursos materiales de los padres no autoriza el inicio de una investigación tutelar ni el despego de su familia nuclear o extensa. ¿A quiénes se les aplica la ley? A las unidades orgánicas del INAMIP, así como los órganos jurisdiccionales o administrativos a cargo de procesos tutelares que dispongan el acogimiento familiar. Ahora, ¿quiénes son los beneficiarios? El acogimiento familiar podrá ser otorgado a todo niño, niña, adolescente de 0 a 17 años de edad. El adolescente en ejercicio de su libertad de opinión y derecho a la participación tiene la facultad de aceptar o no la medida de protección y podrá solicitar la remoción de esta ante la autoridad que la otorgó. Entonces, ¿cuáles son los tipos de acogimiento familiar? Se ha clasificado el acogimiento familiar por razón del parentesco o idoneidad, siguiendo la línea de tutela contemplada en el Código Civil, como el acogimiento en familia extensa del Código Civil y acogimiento en familia no consanguínea, y en este último tipo se ha contemplado el entorno positivo y apropiado para la protección del titular de la medida. En ambos casos, la medida acogedora asumirá las responsabilidades de la tutela conforme al Código Civil. El acogimiento en familia extensa. Mediante esta medida de protección se dispone el acogimiento del niño o niña adolescente en su familia extensa, considerando a los abuelos y parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, con la finalidad de sustituir temporalmente su núcleo familiar y asumir las responsabilidades de la tutela. Cuando un niño, niña o adolescente está en presunto estado de abandono por el incumplimiento de los deberes parentales y tiene familia extensa que puede hacerse cargo de él inmediatamente e inclusive ya se están haciendo cargo de sus cuidados, en este caso no es necesario institucionalizarlo en un centro de atención residencial. Para que